El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República el proyecto de ley de reforma magisterial. Lo ha hecho con fecha 7 de agosto. El hecho de que el proyecto haya ingresado al Congreso abre un debate nacional sobre su propuesta. Los profesores deben aprovechar esta oportunidad para alcanzar sus planteamientos orientados a mejorarlo. Por eso el objetivo de esta sesión es explicar a los profesores de la manera más detallada posible el contenido de su texto. Esperamos que ello contribuya a que conozcan la propuesta en su integridad y al mismo tiempo les permita alcanzar esas propuestas de mejora que ojalá se plasmen en la ley que apruebe el Congreso finalmente. Este proyecto de ley de reforma magisterial, ¿a quiénes comprende? Están comprendidos en él todos los profesores que laboran en la etapa básica del sistema educativo. Esto supone al profesor que labora en la modalidad de educación básica regular, en inicial, primaria, secundaria, en la modalidad de educación básica alternativa, en la modalidad de educación básica especial, en la llamada forma de educación técnico-productiva. Todos estos profesores que laboran en la escuela pública están comprendidos en este proyecto de ley. También están comprendidos, pero de manera transitoria, los profesores que laboran en los institutos y escuelas de educación superior. ¿Y por qué de manera transitoria? Porque de acuerdo a su propia ley, ellos deberán tener una ley de carrera específica y que en el proyecto de ley se anuncia que ese proyecto de ley de carrera específica se presentará en los próximos 180 días de aprobada la ley. Debemos también mencionar que están comprendidos los profesores sin título, que están nombrados en el sistema educativo y que comúnmente los conocemos como profesores interinos. Para ellos, el proyecto de ley plantea un agrupamiento transitorio y una normatividad específica. Esta nueva ley de reforma magisterial plantea una nueva estructura de la carrera magisterial. Sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Por un lado, los niveles magisteriales y por otro lado, las áreas donde el profesor puede desempeñar su tarea cotidiana. En términos de niveles, los profesores tendrán en esta carrera no 5 niveles magisteriales como es actualmente, sino 8 niveles magisteriales. ¿Por qué 8 niveles magisteriales? Porque la idea es que el profesor, mientras esté laborando en su vida laboral activa, tenga la posibilidad de ascender hasta los más altos niveles posibles y por lo tanto ser compensado remunerativamente como merece un profesor. Por eso se plantean 8 niveles que le permitirán al profesor, en un término de 30 años de vida laboral activa, ganar más del doble de su remuneración, 2.60 veces lo que representa el primer nivel. Cada profesor que ascienda de nivel, logre su ascenso, automáticamente con su ascenso viene el incremento de remuneraciones que corresponde a un profesor que se esfuerza, que se prepara para ascender. Por lo tanto, esos 8 niveles de la carrera permiten ese movimiento vertical de los profesores que quieren hacer carrera como profesores del Perú. Pero viene la segunda pregunta. Si esos son los niveles, ¿en qué áreas me puedo desempeñar como profesor? Yo soy un profesor, ¿qué posibilidades me abre el Estado para trabajar? La más conocida es nuestra labor en el aula, como profesores de asignatura, como profesores de un determinado grado de estudios en primaria. Esa posibilidad se sigue manteniendo y será mejor pagada. También se mantiene esa área que me permitía ser un cuadro directivo de mi institución educativa. Yo podía ser y puedo ser director de centro educativo, subdirector de centro educativo. Es el área que le conocemos como el área de gestión institucional. En esta área hay una innovación importante. Hoy día podrá un profesor de carrera, por concurso, ser el director de la UGEL,
O sea, para ser director de UGEL, yo debo ser de la carrera y debo postular para que nuestros mejores docentes dirijan las diferentes UGELes de nuestro país. Inclusive hay otros cargos importantes administrativos en UGEL. El director de gestión pedagógica, por ejemplo, el especialista en educación. A esos cargos deben llegar los profesores más calificados, los profesores de los cuales nos sintamos orgullosos y confiemos en su capacidad profesional. En esta área de gestión institucional, entonces, se aperturan más cargos, más posibilidades. Pero hay otras áreas que este proyecto de ley crea y que yo creo que van a ser bien recibidos por los maestros. Nos referimos a un área que ahora se llama área de formación docente. Todos los profesores hemos visto que ahora hay profesores que se dedican a tareas de acompañamiento pedagógico, de coordinar acciones de capacitación, de especialización. Pero para asumir esa tarea, al profesor se le exige que saque licencia sin goce de haber para dedicarse a esa noble tarea. No, en el proyecto de ley esa situación cambia. Yo, como profesor de la carrera, puedo, también por concurso, acceder a hacer un acompañamiento, a ser un capacitador. Y el hecho de acceder a ello me va a permitir que me paguen una bonificación adicional. Y no tengo que abandonar la carrera, es parte de mi carrera. Me puedo desarrollar como formador, como capacitador. Puedo demostrar ahí mis calidades profesionales. Y el Estado no tiene que pedirme que saque licencia sin goce de haber, sino es parte de mi desarrollo profesional. Y finalmente, la cuarta área, que antes se llamaba área de investigación, ahora se llama área de innovación e investigación. ¿Y por qué se llama así? Porque hay miles de profesores que en el Perú innovan, escriben, hacen proyectos buenos para su centro educativo. Y es una pena que eso no sea reconocido, no sea premiado. El proyecto de ley plantea que estas innovaciones, estas investigaciones, estas producciones de los profesores sean reconocidos y sean premiados. Por eso este proyecto de ley, que plantea 8 niveles y que plantea estas 4 áreas de trabajo, tiende a potenciar a los profesores que laboran en la escuela pública y que vean premiados sus esfuerzos, que se sientan profesionales mejor realizados. Ese es el sentido de esta nueva estructura de la carrera pública magisterial. En este proyecto de ley de reforma magisterial se establecen evaluaciones de los profesores. ¿Cuántos tipos de evaluaciones se están previendo? Evaluación para ingresar a la carrera pública magisterial. Ese se llama la evaluación de ingreso a la carrera pública magisterial. Se concursará para acceder a ella. Habrá evaluación para acceder a los cargos que hemos mencionado en las diferentes áreas de desempeño laboral del profesor. Si yo quiero ocupar un cargo de director de UGEL, de director de gestión pedagógica, de especialista, de director de centro educativo, de subdirector de centro educativo, del área de formación, en cualquier caso, para acceder a esos cargos, hay que concursar. También habrá evaluación para ascender. Yo quiero pasar de un nivel menor a un nivel mayor. Para ello, debo concursar. Entonces habrán concursos de ascenso que este proyecto de ley prevé realizar cada 3 años. Quiere decir que el Estado organizará a nivel nacional concursos de ascenso que alcancen todo el territorio de la República. Y finalmente hay una evaluación llamada evaluación del desempeño laboral. Esta evaluación del desempeño laboral es la única evaluación obligatoria. Todos los profesores del Perú, cada 3 años, se les hará esta evaluación de su desempeño laboral. ¿Pero qué supone una evaluación de desempeño laboral? ¿Qué es ello? Esta evaluación quiere centrarse fundamentalmente en 3 aspectos. El aspecto más importante, y por lo menos que tendrá un mayor puntaje, es qué hace el profesor en su aula frente a sus alumnos, su tarea cotidiana frente a los niños o jóvenes que atiende. Esta evaluación en su trabajo pedagógico cotidiano
tiene un peso importante en la llamada evaluación de desempeño. Pero además de evaluar ello, se evalúan dos aspectos más. Uno es su conocimiento de la teoría pedagógica, su conocimiento de las materias que enseña, del grado de estudios que enseña, su dominio en ello. Sabemos que los profesores conocen las materias que enseñan. Muchos se esfuerzan por dominarla de la mejor manera. Ello será valorado y lógicamente evaluado. Y el tercer aspecto que será considerado es todo el esfuerzo que ha hecho el profesor por formarse. ¿Cuántos profesores estudian? Con su poca remuneración que ganan, ¿cuántos profesores acceden a cursos de segunda especialidad, de especialización, de maestría, de doctorado? Van a diferentes eventos tratando de actualizarse. Ese aspecto es parte de su desempeño y por lo tanto tiene que ser evaluado y valorado. Por lo tanto, esta evaluación de desempeño, que es la única evaluación obligatoria, comprende estos tres aspectos. ¿Cada qué tiempo se hará esta evaluación de desempeño? Cada 3 años. Cada 3 años, obligatoriamente, todos los profesores del Perú se someterán a esta evaluación de desempeño. Ahora, hay una observación de los profesores expresada en diferentes foros. Dicen, esta evaluación de desempeño va a generar que me puedan despedir del trabajo. Pero expliquemos cuál es la mecánica de esta evaluación de desempeño. El proyecto de ley establece lo siguiente. Si a mí me evalúan en esta evaluación de desempeño con los 3 criterios señalados, y en el hipotético caso que yo desapruebe, dice el proyecto de ley, el Ministerio de Educación capacitará a este profesor para que en el término máximo de 1 año pueda superar esas deficiencias y pueda ser evaluado nuevamente. Se supone que con esa capacitación a lo largo de ese año, el profesor debe superar las limitaciones que tenía. Pero pongámonos en el caso que no lo supera. Por lo tanto, por segunda vez desaprueba la evaluación de desempeño. Entonces, el Estado se compromete, según este proyecto de ley, a brindarle un segundo año de capacitación, de preparación, para que supere sus deficiencias. Y nuevamente, en el término máximo de 1 año, le hace una evaluación. Solo en el caso que en esta segunda oportunidad el profesor no apruebe la evaluación del desempeño, es que el profesor es cesado en el servicio público docente. Pero conociendo a los profesores del Perú, dando todas estas posibilidades, difícilmente un profesor dedicado a su trabajo pedagógico, dedicado a los niños, capacitado, informado, difícilmente desaprobará esta evaluación de desempeño. Tenemos la certeza que la inmensa mayoría de los profesores, por no decir todos, superarán exitosamente cada 3 años esta evaluación. Y esta evaluación tiene una enorme ventaja para nosotros los profesores. Nos exigirá siempre estar al día en los conocimientos, superarnos día a día, porque en la medida que superemos esta evaluación de desempeño, se nos abren varias posibilidades. Y la primera, ascender de nivel magisterial. La segunda, acceder a cargos de mayor responsabilidad, cosa que todos los profesores siempre hemos deseado. ¿Qué plantea el proyecto de reforma magisterial respecto a las remuneraciones? Las remuneraciones siempre han sido un aspecto crítico para el Magisterio Nacional. ¿Qué plantea el proyecto? Primero, simplificar las remuneraciones de todos los profesores y ordenar esas remuneraciones. Para tal fin, las remuneraciones se organizan en 2 conceptos centrales. 1. La llamada remuneración íntegra mensual, popularmente reconocida como la RIM. Esta remuneración íntegra mensual va a representar la principal remuneración de todos los profesores del Perú. Se paga una RIM en todos los niveles magisteriales. Se paga una RIM diferenciada según la jornada de trabajo. Ejemplo, si soy profesor de inicial, de primaria, o de especial, yo recibiré una asignación,
una RIN que corresponde a una jornada de 30 horas pedagógicas. Si soy un profesor de secundaria, mi RIN será una RIN de 24 horas pedagógicas. Si soy un personal jerárquico o directivo, mi RIN será de 40 horas pedagógicas. Por lo tanto, todos los profesores en los diferentes niveles magisteriales y en las diferentes jornadas de trabajo tendrán su RIN, su remuneración íntegra mensual. Esta remuneración debe ser fuerte porque ahí le estamos pagando a cada profesor el preparar clase, el desarrollar sus clases, el evaluar sus clases, en coordinar con los padres de familia, en hacer sus actividades extracurriculares. Todo ello tenemos que valorarlo y colocar ese monto en el RIN. Pero junto con la RIN también vienen las llamadas asignaciones. O sea, que son pagos además de la RIN. ¿Quiénes percibirían esas asignaciones? Esas asignaciones las pueden percibir muchos profesores y para ello el proyecto de ley establece 3 situaciones posibles. 3 situaciones posibles para recibir estas asignaciones. Primera situación, el ocupar cargos. Si usted ocupa un cargo, como los ejemplos que hemos dado de director de UGEL, de director de centro educativo, de personal jerárquico y otros, por ese cargo usted recibirá un monto como asignación adicional a su RIN. Podría haber otra situación. Yo soy un profesor que laboro en zonas rurales o en zonas de frontera. Si laboro en zonas rurales o zonas de frontera, yo tengo derecho a que me den una asignación porque mi condición territorial donde laboro es diferente a una condición urbana. Pero también puedo recibir asignaciones por las características de la institución educativa. Hay instituciones educativas en nuestra patria que son instituciones unidocentes. Un solo profesor atiende a niños de diferentes grados. Ese profesor hace un esfuerzo más allá de lo normal, merece una asignación. Hay otros centros que son los llamados centros multigrado, donde, por ejemplo, 2 profesores atienden toda la primaria. Esos profesores están atendiendo más de un grado en los niños, reciben y deben recibir una asignación. Y también hay zonas de nuestro país donde hay centros educativos bilingües. Los profesores en esas aulas hacen también enormes esfuerzos por lograr altos aprendizajes de los niños. Eso genera también una posible asignación. Todas estas 3 posibles asignaciones serán determinadas por decreto supremo que el Ministerio de Educación deberá proponer y hacer aprobar por el gobierno. Estas asignaciones se van a pagar, las asignaciones, las nuevas, desde el 1 de enero del 2014. Las nuevas asignaciones. Pero la nueva RIN, la remuneración íntegra mensual, esa se pagará desde el momento que se apruebe la ley. Se prevé que este año se aprobará la ley, por lo tanto, este año todos los profesores del Perú tendrán una nueva RIN. Y el proyecto garantiza que no habrá un solo profesor que al aplicarse la nueva RIN no tenga aumento. Más, en el proyecto ya se señala para preservar el mínimo que ese incremento de remuneraciones mínimamente será de 100 soles hacia arriba. Cuando se apruebe la ley, se publicará el decreto supremo estableciendo la RIN, que significa para todos los profesores un incremento de remuneraciones. Y repetimos, en el 1 de enero del 2014 se aplicarán las nuevas asignaciones. Es posible entonces que un profesor se pregunte, apenas se apruebe la ley, ¿qué es lo que yo voy a recibir como remuneración en mi talón de pago? Le podemos responder, recibirás una nueva RIN con aumento. Y si tú actualmente estás recibiendo asignaciones por las razones que hemos señalado, esas asignaciones no se van a tocar, se seguirán recibiendo en la misma condición y monto hasta el 1 de enero del 2014, en que esas asignaciones van a ser cambiadas y mejoradas para todos los profesores que las reciben por esas condiciones. Quiere decir que el 2014, el 1 de enero, no solo tendremos nueva RIN,
tendremos nueva RIN y nuevas asignaciones para todos los profesores del Perú.